¿Qué tal, Sergio? Qué gusto saludarlos. Gracias, licenciada. Primero, qué gusto volverlos a encontrar en el grupo siempre. Hola, Carlita, buenas noches. Qué bueno que puedan activar sus cámaras, jóvenes. Buenas noches, chicas. Mucho gusto saludarla, Lida, para aprovechar los minutos. Ya vi que el sábado tenemos retrasada, ¿verdad? Ahí se recuerda el sábado a las Ya 5. estuvo. Ya se lo Ah, mandó. Ya yo por si tiene un tiempito. qué bueno. Qué Mi bueno amor. porque cabal era así entre paréntesis, primero el saludo que les iba a dar y después yo espero que en la sección A no pasen esas cosas, pero si alguien tiene retrasada de Derecho Mercantil 2, el examen va a ser el sábado 5 de agosto a las 5 de la tarde. Solo es un consejo sano, más que consejo es una sana sugerencia, que para efecto de tener derecho al examen, deben hacer su pago antes del sábado. Cualquier día de esta semana antes del sábado, porque si lo realizan el sábado, el sistema ya no opera esos recibos. Y la consecuencia es que ustedes examinan, pero ya no aparecen en el listado oficial de estudiantes que se van a examinar de retrasada. Y en ese orden de ideas, pues obviamente no hay nota y no se les puede colocar, aunque uno quisiera, no se pueden agregar porque el sistema no lo permite, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean eso, tal vez no para ustedes, sino... Sí, exactamente, Mili, que son 24 horas antes que ustedes tuvieron que haber generado la boleta y realizado el pago. Porque si ustedes mañana generan la boleta pero no pagan, igualmente no es factible que el sistema registre esos pagos. Entonces mejor guardan sus 10 quetzales porque no les va a servir un pago realizado el día del examen. Y eso opera para todos los exámenes de recuperación, ¿verdad? Pero yo espero que como ustedes son muy buenos, no haya necesidad de exámenes, ¿verdad? A ver, colocándonos en contexto. Ay, Víctor Alejandro, qué bárbaro. Bueno, colocándonos en contexto, ¿qué dijimos la sesión anterior? Obviamente del derecho mercantil o del derecho civil, lo que ustedes se recuerden. Sobre los principios filosóficos del derecho mercantil. Hablamos de los principios filosóficos del derecho mercantil. ¿Qué dijimos? Que son la verdad sabida y el de la buena fe guardada. Y están contenidos en los artículos 1571, creo. 669 del Código de Comercio, Mili. Gracias, Alan. Hablamos de las formalidades de los contratos mercantiles. Carla, ¿qué dijimos del 1574 del Código Civil y 16 del Código de Comercio? A ver si nos puede explicar porque usted lo escribió ahí en el chat.
Carla. Se nos fue Carla. Ay, Carla, ¿qué le está pasando? Si usted sacó tan buena nota en Mercantil 2. A ver, díganos. A ver, cuéntenos ustedes a qué se refiere el 1574 del Código Civil y qué relación tiene con el 16 del Código de Comercio. Sí, Mili, ¿usted qué nos quería decir? Sí, licenciada, el artículo 671 del Código de Comercio establece las formalidades de los contratos en mercantil y el artículo 16 es la excepción de cuando es en escritura pública, que es el contrato de sociedad y también a excepción del contrato de emprendimiento. De la sociedad de emprendimiento. Porque el emprendimiento es una sociedad, una forma de sociedad mercantil. De contrato de sociedad de emprendimiento. Va, quiero que me mire más arribita ahí, colóquese para que yo la vea. Porque quiero no solo que me escuche, sino que me mire y yo mirarla. Porque así no se le va a olvidar. El 1574 es para que usted se recuerde lo que dijo. El 1574 establece la formalidad de los contratos civiles, no mercantiles. ¿Aplica a mercantil? La respuesta es sí, ¿verdad? Porque nos establece formas que puede darse a los contratos mercantiles. Y como bien lo escribe Carla, son dos formas. ¿Cuáles son las dos formas nada más? La forma escrita y la forma verbal, ¿sí? Entonces, yo solo quiero que advierta esa reflexión, Mili, de que el 1574 del Código de Comercio, del Código Civil, perdón, establece la forma de los contratos civiles, ¿verdad? ¿Aplica eso a los contratos mercantiles? Ya vimos por el artículo 1 del Código de Comercio que sí, ¿verdad? Que aplica. Pero tenemos algo bien importante en el Código de Comercio y es lo primero que vamos a ir a buscar a la hora de ser abogados y notarios para la formalidad de los contratos mercantiles. Y encontramos que en el 671, Mili, ahí está la formalidad de los contratos mercantiles y establece que para su validez los contratos mercantiles no están sujetos a formalidades especiales, salvo la excepción que nos decía Mili, que la ley establezca una forma especial y que haya que cumplirla. Por ejemplo, la escritura pública para las formas del contrato de sociedad mercantil, ¿verdad? Y ese contrato de sociedad mercantil en cuanto a la escritura también tiene una excepción, que es el contrato de sociedad de emprendimiento, que de acuerdo con la ley, a partir del 1040 en adelante hasta el 1055 del Código de Comercio, ustedes pueden encontrar la regulación de la sociedad de emprendimiento. Entonces ahí se establece lo que les estoy diciendo. Y también, como muy atinadamente decía Luis Fernando, otra excepción a esa poca formalidad de los contratos mercantiles es la que está contenida en el artículo 771 del Código de Comercio, que establece que el fideicomiso, que es un contrato típico mercantil, debe estar contenido en escritura pública, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos la formalidad de los contratos. Entonces, vimos principios filosóficos del derecho mercantil, que son los pilares que sostienen el derecho mercantil, especialmente ahora en obligaciones y contratos mercantiles.
Pero también vimos la formalidad de los contratos mercantiles. ¿Cómo podrían ustedes con sus palabras explicar la formalidad de los contratos mercantiles? A ver, Mili, ¿qué diría usted? Vamos a suponer que en el primer parcial, que ya va a ser, van a empezar en la última semana de agosto, yo creo, la pregunta fuera. Solo estamos viendo en perspectiva. Por ahí vamos, Ricardo. Explique usted la formalidad de los contratos mercantiles. ¿O a qué se refiere la formalidad de los contratos mercantiles? ¿Qué diría Mili? Por ahí vamos. Bueno, licenciada, que es la formalidad, de acuerdo al 671 del Código de Comercio, no están sujetos a, bueno, a grandes formalidades y con excepción, ¿verdad? Con lo que estaba diciendo del contrato de sociedad mercantil. Contratos de sociedad mercantil y que es en escritura pública, ¿verdad? Y también el de fideicomiso. Muy bien. A ver, Ricardo, para que aúne a lo que dijo y aprendemos todos de todos. Buenas noches, licenciada. Tal vez podría ser... Buenas noches, Ricardo. ¿Cuándo lo vemos? Ay, tengo la cámara, estoy mal, pero me voy a arreglar y la enciendo. Mira, si no se trata de que no es un curso de fotografía donde usted va a estar ahí muy bien, no. Ay, díganos antes que se le vaya la idea. ¿Qué? Va. Que el contrato mercantil está desprovisto de formalidades. Sin embargo, existen excepciones, excepciones de contratos solemnes, tales como los contratos de sociedad o el contrato de fideicomiso y eso, ajá. Bueno, ahí se recuerdan que, y no lo vayan a tomar a mal, siempre que yo les pregunte, siempre que ustedes participen, siempre que ustedes pregunten, lo que sea, lo que haya que corregir, lo vamos a corregir con mucho respeto. Por ahí vamos, Diego. ¿Para qué? Para que ustedes no se queden con dudas y para que ustedes vayan mejorando su léxico. En cuanto a lo que decía Ricardo, Héctor Emanuel, ¿está usted por ahí? Ah, bueno. Les decía, en cuanto a lo que nos hacía observación Ricardo, no es que no tengan formalidades los contratos mercantiles, ¿verdad? No podemos decir que están desprovistos de toda formalidad, porque ya la ley establece que exactamente, Rolando, son poco formalistas, ¿verdad? Pero no quiere decir que no tienen ninguna formalidad, porque los contratos sí tienen formalidades. La diferencia con civil es que no son contratos solemnes, no hay mayores solemnidades, excepto, como decía Mili, el contrato de sociedad mercantil y el contrato de fideicomiso. Sí, Leonel Antonio. Y sí, ahorita me contestó, ya me lo contestó, era la duda que tenía. Es que yo lo comparé un poquito me puse a pensar, ¿por qué son poco formalistas? Bueno, relativo, como dijo el compañero, ¿verdad? Relativo. O sea, son más viables, se puede decir, para favorecer el comercio de nuestro sistema, ¿verdad? O sea, facilitan mejor los negocios. Mercantil. Exacto. ¿El tráfico mercantil se le llamaría? Sí. O la circulación de bienes, servicios y valores patrimoniales. Bueno, sí, sí, claro. Mire que suena tan difícil, pero no, es sencillo. Mire, pues, para provocar o para procurar la celeridad en el tráfico mercantil. ¿Cuál es el tráfico mercantil? O la circulación de bienes y valores patrimoniales. Vaya.
Cuando estamos hablando de bienes patrimoniales, estamos hablando de mercaderías, de productos que vamos a negociar en el mercado. Entonces, esa facilidad que se da en el derecho mercantil es porque la formalidad de sus contratos no es tan exigente, ¿verdad? Como sí lo es en el derecho civil, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí, Leonel Antonio? Perdone la interrupción. Sí, lo comparé más o menos con el poco formalismo también en derecho laboral, donde se protege al trabajador. En este caso, entonces, se protege el tráfico comercial, me dijo usted, ¿verdad? El comercio. Así es. Muy bien. El comercio, la celeridad en la circulación de los productos y los bienes patrimoniales. Le pongo un ejemplo. El contrato mercantil, al igual que los títulos de crédito, son instrumentos del tráfico mercantil. A ver, alguien que haya ido al mercado alguna vez. Díganme quién. Sin pena. Ninguno ha ido. Yo he ido al mercado, licenciada. Vaya, y Emily. Vamos a suponer que usted de verdad ha ido al mercado y ha comprado sandías, melones, papayas. Claro, ¿sí? Claro. Bueno, ¿sí lo ha hecho alguna vez? Sí, Bueno, licenciada. vamos a presumir de acuerdo a los valores del mercado. La sandía le costó 25 quetzales, la papaya 15 quetzales y el melón 20. ¿Cuánto pagó usted? 60 quetzales. 60 quetzales, muy bien. La circulación de los productos y los valores patrimoniales o de los bienes patrimoniales y los valores patrimoniales, ¿dónde están aquí en este ejemplo? La sandía, los melones y papayas son el producto, son la mercadería, son la mercancía. Sí. Entonces son los bienes. Y el valor patrimonial son los 60 quetzales que salieron de la bolsa del patrimonio de Emily. ¿Sí me explico? Perfectamente, licenciada. Entonces ahí tenemos los bienes patrimoniales y los valores patrimoniales. ¿Cuál es ese valor patrimonial? El dinero que usted pagó. ¿Y cuáles son los bienes que usted adquirió? Las frutas. Perfecto. Entonces ahí tenemos el juego de circulación de bienes y valores patrimoniales, ¿verdad? Porque los 60 quetzales eran de su patrimonio, ¿verdad? Pero usted a cambio recibió bienes. Entonces, ¿cómo se le llama a ese intercambio? Se le llama tráfico mercantil. ¿Qué es ese tráfico mercantil, Leonel Antonio? Esa circulación que se hace de los productos y del dinero. Ahora sí. ¿Estamos mejor? Muy bien, sí. Gracias, licenciada. Sí, estamos bien. Bueno, entonces ahí encontramos que para que nosotros podamos observar de mejor manera, encontrábamos que tratamos el día anterior no solo los principios filosóficos a los que ustedes hacen referencia, sino también el negocio jurídico. ¿Qué dijimos del negocio jurídico? Dijimos que tiene elementos esenciales. ¿Cuáles son esos elementos? A ver, ¿quién nos dice? Capacidad legal, consentimiento y que sea objeto lícito. Muy bien. A ver, ¿quién apoya lo que dijo Rolando Antonio? Para que tenga Solo le agregaría al consentimiento que adolezca de vicios, que no. Perdón, que no adolezca de vicios, sí. Si no voy a llorar, Walter.
Consentimiento, ¿cuándo lo miro, Walter Alberto? Consentimiento que no adolezca de vicio, ¿verdad? Entonces ahora yo le pregunto, Walter Alberto, ¿cuáles son? Usted va conduciendo, ¿verdad? Sí, Ligda. Va, entonces alguien más. Yo pregunto, ¿cuáles son los vicios del consentimiento? Puede ser el error, Dolo, el dolo, violencia, simulación. Y Simulación. y simulación. Muy bien. Entonces tenemos ahí los vicios del consentimiento. Y resulta ser que el negocio jurídico establece que debe haber manifestación del consentimiento que no adolezca de vicios, ¿verdad? Ahora sí ya se nos quedó Walter Alberto. Sí, Ligda, solo me había faltado una palabra. Ese no, solo no le había faltado, pero mire que solo por el no nos sacaba usted la Sí, nota. cambia todo el sentido de la palabra, de la frase. Totalmente, totalmente. Encontramos entonces que tenemos capacidad legal, nos diría Rolando Antonio. ¿De quién es esa capacidad legal, Rolando Antonio? La capacidad legal sería de las personas que intervienen en el negocio jurídico. Así es, ¿verdad? De los elementos personales o intersubjetivos del negocio jurídico o en este caso del contrato. Y luego tenemos el objeto lícito. ¿Cuál va a ser ese objeto lícito? A ver quién se recuerda. Si fuera una compra La fruta, Ligda. el objeto. A ver, La cosa objeto del contrato. solo por el orden. A ver, Walter Alberto, usted quería decir. No solo decir en el ejemplo usar el ejemplo que usted usó, las frutas y el dinero. Las frutas, el objeto lícito es la fruta, ¿verdad? En ese ejemplo, muy bien, si va poniendo atención. Entonces, ahí tenemos el objeto del contrato, porque lo que fue a realizar Gemily al mercado fue un contrato de compra-venta mercantil además. Bueno, pero si Gemily no es comerciante, pero quien le vendió las frutas en el mercado, sí. Entonces el negocio es mixto. Entonces Gemily fue sujeto personal del contrato de compraventa mercantil. ¿Ya vieron qué fácil? Entonces ahí tenemos, ¿estamos, Gemily? Entonces ahí tenemos la cosa objeto del contrato, ¿verdad? Encontramos a su vez que tenemos entonces los elementos esenciales del negocio jurídico. Entonces, vayámonos, ¿dónde tenemos el fundamento legal de los elementos del negocio jurídico? ¿Dónde empieza? El otro día muchos fundamentos. ¿Ahora cuál sería? Artículo 1251. Sería en el 1251 El 1251, ¿de dónde, jóvenes? del decreto ley 106. Código Del... Sí, ya veo, Gemily, y ahí están. Entonces, es el Código Civil, ¿verdad? Muy bien, ya en equipo ganan el privado ustedes. Entonces, porque unos dicen una cosa, otros la complementan y lo demás ahí. Yo me pondría a llorar, Gemily, Víctor y Melissa, yo no me pondría a reír. Entonces, vean. Yo les dije, yo no les dije ya están preparados para el privado. Yo les dije en equipo ya lo aprueban. Pero como iban a estar solos. Entonces vemos que ahí tenemos los elementos esenciales para darle forma legal a un negocio jurídico. ¿Los contratos son negocios jurídicos, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, licenciada. Sí, mientras intervenga un comerciante.
Ah, sí, sí, sí. licenciada, es como una Recuerdo el modalidad de 1251 del Código Civil, sí son. Sí son. Entonces, nada que si hay comerciantes, no, sí son negocios jurídicos los contratos mercantiles. Ahora la pregunta es, ¿será que todos los negocios jurídicos son contratos? No, No, Josué Manuel, así me gusta que, aunque a veces se desaparece, usted bien pilas. Entonces, no todos los negocios jurídicos son contratos. Oigan bien lo que les estoy diciendo. Pero todos los contratos sí son negocios jurídicos. Parece un juego de palabras que confunde. Todos los contratos son negocios jurídicos, pero no todos los negocios jurídicos son contratos. ¿Hay alguna duda ahí? Sí, A ver, Melissa, siempre usted peleando conmigo. no, Liz, tratando de llegar al objetivo, nada más de Vaya. sacar dudas. ¿Por qué? Un ejemplo, ahorita tal vez no lo ubico, de un negocio jurídico que no sea un contrato. Hay negocios jurídicos que no son contratos. ¿Qué dicen ustedes? Sí, lo acaba de decir. ¿Cuáles? Recuerdo que cuando recibíamos el derecho civil nos decían que la oferta al público, por ejemplo, era que solamente intervenía uno, por ejemplo, o recuerdo de algunos ejemplos, Lick, donde o la base era de que existen negocios jurídicos donde intervienen solamente uno, no precisamente dos o más personas. Cuando ya son dos o más personas, con el fin de pagar algo, por ejemplo, ahí ya estaríamos hablando de un contrato. Esa era la base de lo que nos explicaban, Lick. Al menos ese recuerdo tengo. ¿Quién le dio civil? Apellido Ortiz, Lick. No recuerdo bien. Ah, ya no sabe. Qué bárbaro. Pues yo Bueno. pienso que el testamento, licenciada, porque... Sí, a eso ibas y a eso iba. Gemily nos lo pone más fácil. El testamento es un acto jurídico. Entonces, no es contrato. Es unilateral, por supuesto que sí puede ser unilateral. La mayoría de veces es unilateral. Entonces, ahí tenemos el testamento. ¿Por qué hay negocio jurídico ahí? Porque la persona que declara su voluntad es capaz y lo que va a heredar es lícito. Y entonces ahí hay un acto jurídico. La compraventa es un contrato, ¿verdad? Entonces, vean, por un lado, no tenemos el contrato de testamento. A ver, ¿quién definiría el testamento solo para entender esa diferencia? Yo digo que es la declaración de voluntad de una parte nada más, ¿verdad? Sobre el destino de sus bienes patrimoniales. Así es como yo lo definiría. A ver, alguien que ayude ahí a Emily. El artículo 935 del Código Civil dice que es un acto puramente personal de carácter revocable por el cual una persona dispone del todo o de parte de sus bienes para después de su muerte. Muy bien, entonces ahí estamos, ¿ya vieron? Es un acto personal y voluntario por el que una persona en el ejercicio de sus facultades mentales y volitivas, esa capacidad legal que la ley establece, dispone de sus bienes para después de la muerte, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el testamento. Palabras más, palabras menos, se puede definir de distinta manera siempre que lleve esos elementos. Entonces, ahí le faltó eso, Emily. Entonces, encontramos ahí que es un acto solemne.
A ver, Rolando dice que nos diga que está en el 935. Es un acto solemne por el que una persona en el ejercicio de sus facultades mentales y volitivas, de manera personal, dispone de sus bienes para después de su muerte. Entonces ahí está el acto jurídico. Ese es un acto jurídico. Entonces ahora vayámonos al contrato. Ya dijimos que hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear una obligación, en modificar una obligación o en extinguir una obligación. Entonces lo hago de esa manera repetitiva para que a ustedes se les vaya quedando. Y es bueno que lleven sus apuntamientos, que lleven ahí apuntes en su cuadernito o algo, porque ustedes van a tener ahí apuntado lo fundamental, lo esencial. Y al tener ese tip ahí anotado, pues ustedes ya se van a la doctrina, ya se van a la ley y lo van a ampliar. Sí, Leonel Antonio. Perdón, licenciada, tal vez pregunta extraña, pero entonces, ¿por qué se le llama negocio? Porque como negocio entiendo que hay un intercambio de bienes y beneficio para ambos. No. Digamos, en un testimonio hay beneficio para uno, se puede decir, ¿verdad? En un testamento. Sí. ¿Sabe por qué es negocio jurídico? Porque la doctrina establece que hay negocio jurídico cuando dos o más personas igualmente o una sola realiza una manifestación de voluntad siendo capaz, teniendo como cosa objeto de esa relación jurídica una cosa lícita, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos mal acostumbrados en la popularidad, en el sentido popular, de que negocio significa ir a hacer circulación de bienes y obtener ganancias. ¿Es así, Leonel Antonio? Sí, ya le estoy captando. Entonces, como aquí el la negocio jurídico no viene de entregar bienes y recibir precios o de recibir ganancias o no recibirlas, sino negocio jurídico viene desde su origen de la negociación. Negociación no quiere decir algo malo. Negociación no significa que ustedes y yo nos vamos a poner de acuerdo y ustedes para ganar la clase deben de pagar, no se me ocurre qué cantidad, pero pónganle una cantidad a ustedes ahí a la clase. Entonces, sí, Edna, es un negocio jurídico, sí. Es más, es un contrato de donación, determina el Código Civil. Sí, Leonel Antonio. Entonces, aquí el asunto, más que todo, es... negociación significa, le voy a interrumpir antes de eso. Negociación significa que usted y yo nos ponemos de acuerdo para un fin determinado. Exacto. Negociación significa que yo estoy manifestando mi voluntad y quiero disponer de mis bienes en vida. Y entonces le voy a dar forma a una donación entre vivos. ¿Qué tiene que hacer el donatario en ese caso? Pues lo que va a hacer es aceptar o no la donación, ¿verdad? Puede ser un acto bilateral, puede ser un acto unilateral, ¿verdad? Porque la aceptación vendría después. Entonces, ¿qué negocio puede haber? Hablando de dinero, hablando en mercantil, de que yo quiera manifestar mi voluntad respecto de un bien material para una donación entre vivos. Díganme qué gano yo ahí. Nada. Pero es esa manifestación de voluntad que yo le digo a Leonel Antonio que estoy decidiendo, ¿verdad? De manera voluntaria la disposición de bienes materiales para él,
y que no me va a dar absolutamente nada a cambio. ¿Qué es esa relación? Pues es una donación entre vivos. Entonces, ¿negociamos eso con Leonel Antonio? Sí. Yo le ofrecí la donación y él aceptó la donación, ¿verdad? Y entonces ahí está la negociación. A veces cuando nosotros usamos ese término, es que debieran de sentarse a negociar. No quiere decir debieran de sentarse a ofrecer unos dinero y recibir lo otros. Eso no quiere decir, sino quiere decir a ponerse de acuerdo. ¿Para qué? Para lograr un fin determinado. ¿Ya estamos, Leonel? Exacto, entonces sí, mire, pues aprendí bastante ahorita. Mire, entonces es necesariamente, yo diría como el debate es un poquito semántico, un intercambio en función de no metálico, ¿verdad? O sea, como estamos en derecho mercantil, yo dije pisto, dinero, así como que mercantil, es que fíjese que en mercantil sí, business are business, dice el dicho, ¿verdad? Negocios son negocios y que fluya el dinero, quiere decir eso. Claro. Pero lo estamos viendo desde el negocio jurídico. ¿Y dónde tiene usted establecido el negocio jurídico? En el 1251 del Código Civil. Exacto. Entonces ahí no lo estamos viendo desde el dinero. Claro, son intercambios más en abstracto, ¿verdad? Sí, cuando usted tiene que pensar así y está en mercantil es cuando estamos ya en contratación. Porque en contratación no vamos a hablar de donación jamás, ¿verdad? Sino todo es oneroso. Recuérdense el principio, lo que no se expresa se presume oneroso. Ganancias, ganancias, ganancias. Lo que en mercantil no da ganancias no es mercantil. Oigan bien. Entonces, ahí estamos. ¿Por qué estamos hablando todo eso? Yo prefiero quedarme mucho tiempo en la teoría general de los contratos y obligaciones mercantiles para que cuando ustedes vayan a contratos lo entiendan bastante bien. Encontramos entonces que nos vamos al libro 4 del Código de Comercio. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos de las obligaciones y los contratos mercantiles, ¿sí? Así se denomina ese libro. Y en el título primero tenemos disposiciones generales. ¿Estamos bien ahí? Dijimos que le íbamos a colocar, muy bien, Melissa, igual teoría general de obligaciones. A teoría general de obligaciones y contratos mercantiles. Encontramos entonces que ahí tenemos la teoría general de las obligaciones y contratos mercantiles, pero en esas cuestiones generales, en esas disposiciones generales, sí que es bueno que tengan su código. Miren, yo aunque sea cerrado, pero lo tengo aquí por cualquier cosa. Entonces encontramos que los contratos nacen a la vida jurídica cuando dos o más personas convienen en crear una obligación, convienen en modificar una obligación o convienen en extinguir una obligación. Entonces ahí estamos frente a la figura del contrato, ¿verdad? Entonces hay contrato cuando dos personas haciendo acopio de la manifestación de voluntad libremente establecida deciden crear, modificar o extinguir una obligación. ¿Dónde tenemos esa fundamentación? Váyanse ustedes al 1517 del Código Civil y ahí lo encuentran. Ahora vayámonos en la teoría general de obligaciones y contratos mercantiles en esas cuestiones generales, ¿verdad? Y ahí hay repetición en la teoría general y las cuestiones o disposiciones generales, que es toda esa teoría general de obligaciones y contratos mercantiles. ¿Cómo tenemos que ver, cómo tenemos que entender los contratos mercantiles? Pues el contrato junto o igual que los títulos de crédito son instrumentos del tráfico mercantil. ¿Por qué los consideramos instrumentos del tráfico mercantil?
Por eso vean ustedes antes que hicimos entender el tráfico mercantil. Con el ejemplo que dimos de las sandías, melones y papayas, nos damos cuenta que hay circulación de bienes. ¿Qué son esas frutas? Mercaderías. ¿Qué son esas frutas? Mercancías. ¿Qué son esas frutas? Productos. ¿Qué son esas frutas? El objeto lícito del contrato. Entonces encontramos que es un instrumento el contrato para la circulación de esos bienes, de esos productos, de esas mercancías y de los valores patrimoniales, o sea, del dinero, como decía Leonel Antonio. Y entonces ahí tenemos esa circulación de bienes, servicios y dinero, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de la papaya porque sí, de la sandía porque sí, usted fue al mercado y pagó y se acabó, porque eso no es técnica jurídica, ¿verdad? Entonces, lo utilizamos aquí de manera tal que nos haga menos difícil el aprendizaje, ¿verdad? Pero ustedes tienen que salir siendo técnicos jurídicos. ¿Por qué? Porque van a ir a su examen técnico profesional, ¿verdad? Entonces, ahí encontramos que tanto el contrato mercantil como el título de crédito son instrumentos del tráfico mercantil que procuran, que sirven para facilitar la circulación expedita de las mercancías o productos y el dinero. Esos son los contratos en mercantil. Ahora yo les pregunto solo de recordatorio. ¿Cómo definirían ustedes el título de crédito? Y no me digan que ya se les olvidó. Son cosas mercantiles. Así es. ¿Y cómo definiría usted entonces esas cosas mercantiles? Licenciada, como un documento legal que faculta al poseedor sobre un bien específico. A disponer de él. Crédito para disponer de él. Muy bien, ahí estamos, Sergio. Encontramos entonces que ustedes solo van, hasta le están aplaudiendo ahí a Sergio en la casa. Ustedes van a su 385-86 y van a encontrar que los títulos de crédito son documentos que incorporan un derecho literal y autónomo para hacerlo circular. Así es, María de los Ángeles. ¿Cuándo la vamos a ver? Usted nunca se activa la cámara. Entonces encontramos que los títulos de crédito son documentos que incorporan ese derecho literal y autónomo para su circulación por endoso por parte de la persona que tiene legitimación activa y cumple con las formalidades que la ley establece para crear ese documento. Ahora viene otra pregunta de recordatorio. ¿Cuántos y cuáles son los títulos de crédito? A ver quién va a responder que nos active su cámara. 13. Melissa, son 13. ¿Cuáles? Acuerdo fundamental, licenciada. Ay, pero si no ha dicho nada, ¿de qué se va a fundamentar? Porque si no los tengo presentes así en orden y todos. Ay, qué bárbara. El cheque, la carta de porte, el conocimiento de embarque, la factura cambiaria, Así es, Luis Pablo. Que me ayuden los compañeros. El pagaré. El pagaré. Lleva 5. El pagaré. Carta de porte. La factura y el Deventures. Los deventures. Certificado de depósito. Certificado de depósito, bono de Los prenda, vales. dice Rolando. Darcy, ¿cuál?
Los vales, licenciada. Los vales, cédula hipotecaria, les faltan Bonos 3. bancarios. Bonos bancarios. Muy bien, certificado fiduciario. La cédula hipotecaria, Ligda. Esa ya la dijeron. ¿El cheque? Ya lo dijeron. ¿El padre? Ya lo dijeron. Ya habían dicho certificado de depósito. ¿Certificado fiduciario? Ya, fiduciario. Letra de cambio, muy bien. Bueno, bien dijo Melissa, son 13. Son 13. Entonces, por lo menos ya se defienden, ¿verdad? Que algo ya saben. Los deventures, muy bien, Mirna. Deventures va con B labial, B alta, dicen ustedes. Entonces, ahí tenemos los títulos de crédito. Entonces, todos esos títulos o todos esos documentos que ustedes mencionaron hace un ratito, aunados al contrato, son instrumentos del tráfico mercantil, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos. Nos vamos a esas generalidades, nos vamos a esas cuestiones generales de los contratos y decimos en principio que los contratos con los títulos de crédito son instrumentos del tráfico mercantil para tener una circulación expedita de bienes y valores patrimoniales. ¿Cuáles son los bienes a los que hacemos referencia? Pues la sandía, el melón y la papaya. Solo en el examen no me vaya a poner eso, ¿verdad? No vaya a escribir eso, a menos que tenga ejemplo. Y por el otro lado, ¿cuál es el valor patrimonial? Si este es el bien patrimonial porque lo tiene en propiedad el comerciante, ¿cuál es el valor patrimonial que tenía Emily? Creo yo que Emily que fue al mercado, o quién había ido al mercado. Pues es el dinero, son los 60 quetzales que ella nos dijo. Y entonces ahí está ese tráfico mercantil. Y como bien decían por ahí ustedes, el tráfico mercantil, nos decía Leonel Antonio, es la circulación de esos bienes, es la circulación de ese dinero. Y entonces se hace de manera expedita. Hay contratos de cambio, hay contratos de asociación, hay contratos traslativos de dominio y podríamos hablar de muchos más. Cuando hablamos de esa estructura de los contratos y de esa forma del contrato, hablamos que un contrato, por ejemplo, va a ser de cambio cuando nos dan un crédito, el contrato de crédito. Nos dan un crédito, usamos el dinero por un tiempo determinado y luego tenemos que devolverlo al banco o al prestamista. Y lo tenemos que devolver con intereses, por supuesto. Entonces, ¿ahí qué tenemos? Un contrato de cambio. ¿Por qué? Porque me dieron el dinero y lo devolví, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos esa clase, esa forma de contratos. Nos vamos al contrato que es asociativo. ¿Cuál diríamos que es un contrato asociativo? Pues el contrato de sociedad. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay un fenómeno asociativo para poner en común bienes o derechos, realizar actividades económicas y dividirnos las ganancias. Ahí estamos entonces frente al contrato de sociedad. Alguien que nos lea el 1728 del Código Civil, por favor. Cuando ustedes ya sepan dónde está todo, está bueno que no tengan leyes, pero mientras tanto tengan las cosas. Artículo 1728. La sociedad es un contrato por el que dos o más personas convienen en poner en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. Ahí está. Entonces, vean, ese es un fenómeno asociativo. Es contrato la sociedad, ya nos dijo Leonel Antonio que es un contrato, ¿verdad? En donde se ponen en común bienes, derechos o servicios. Ah, bueno, estamos asociándonos. Realizamos actividades económicas. ¿Para qué? Para obtener ganancias. Ahí está lo oneroso.
del derecho mercantil. Entonces, ahí tenemos ese contrato asociativo. Pero también tenemos contratos traslativos de dominio, el contrato de compraventa mercantil por excelencia. Porque ¿a quién se había ido al mercado? Cuéntenme. Ya no la veo por ahí. Yemile. Pero parece que se fue otra vez al mercado porque ya no está. Entonces, se fue Yemile al mercado. Lo que pasa, licenciada, es de que se está yendo la luz en algunos sectores. Aquí en mi Es casa cierto, llevamos- tiene razón. Es cierto. Encontramos entonces que vamos al mercado, ahí están esos bienes, recibimos los bienes como prestación del contrato y entregamos el dinero como prestación, como contraprestación de ese contrato. Los bienes es la prestación del contrato y el precio, la contraprestación del contrato. Usted me entregó los bienes, yo le entregué el dinero y entonces es un contrato traslativo de dominio. ¿Por qué? Porque la propiedad de esos bienes ahora es mía. Esos bienes son míos. ¿Por qué? Porque yo le pagué un precio. Entonces, vean, por excelencia es traslativo de dominio la compraventa mercantil como contrato. Encontramos entonces que el derecho mercantil se enfoca bastante, pero bastante, en estructurar ese contenido de obligaciones y contratos. En principio, podemos observar que si nos vamos a nuestro código, si nos vamos a la doctrina, vamos a encontrar primeramente la teoría general de los contratos, pero luego tenemos otra parte bien estructurada que son a partir del 695 en adelante, donde están los contratos en particular. Entonces ya tenemos esa parte general, ya tenemos esa parte especial. Encontramos a su vez que esa teoría general de los contratos, si ustedes en su derecho mercantil 1 pudieron agotar los antecedentes del derecho mercantil y cómo fue que ese derecho se fue codificando, van a encontrar que hay más de un código que tuvo vigencia hasta llegar al decreto 270, que una de las grandes riquezas que tiene este código y que no tuvieron los anteriores es esa teoría general de las obligaciones y contratos mercantiles. Esa teoría general, regresando a su derecho mercantil 1, de las sociedades mercantiles. Esa teoría general, regresando a su mercantil 2, de los títulos de crédito. Y hoy repito, esa teoría general de obligaciones y contratos mercantiles. Si nosotros vemos nuestro código de comercio, encontramos, les decíamos, del 669 al 694, ese contenido de teoría general de obligaciones y contratos mercantiles. Y encontramos a partir del 695 hasta el 913 y todavía unos 2, 3 articulitos más, contratos mercantiles en particular. Entonces, vean ustedes qué bien estructurado nuestro código de comercio. Y entonces, si nosotros buscamos la doctrina, pues también está estructurada de tal manera que nosotros podemos observar esas grandes riquezas que tiene nuestro código y la doctrina también, que se llama Teoría General de Sociedades, Teoría General de Títulos de Crédito. Y hoy que estamos incursionando en la Teoría General de Obligaciones y Contratos Mercantiles. Para llegar entonces a entender ese contrato mercantil, es menester que nosotros podamos observar
que hay derecho de obligaciones mercantiles, así como ustedes agotaron anteriormente el derecho de obligaciones civiles. Y es ahí donde nosotros podemos observar que, habiendo derecho de obligaciones civiles, nos damos cuenta de que es una obligación. Nos damos cuenta de que las obligaciones nacen como producto de esa manifestación de voluntad que realiza y que expresa dos o más personas en función de una negociación determinada. Entonces ahí nos vamos al derecho de obligaciones. Encuentren ustedes que tenemos ese contenido de obligaciones en derecho civil y esa aplicabilidad de obligaciones en el derecho mercantil. Entonces ahí tenemos dos campos, el derecho de obligaciones en civil y el derecho de obligaciones mercantiles. Obviamente vamos a estar platicando de el derecho de obligaciones mercantiles, no sin antes siempre hacer alusión al derecho de obligaciones civiles. Y para ese efecto yo les preguntaría a ustedes, ¿cómo definirían o cómo definen la obligación? A ver, ¿quién se anima a definirla? Ya dejen de buscar si ustedes ya ganaron esos cursos. Sí, Sergio. Es la capacidad que tiene una persona de hacer o no hacer alguna situación o algún... bueno, la base sería la capacidad de hacer o no hacer algo. Esa es una obligación. Usted ahí está diciendo que hay obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. Eso es, lo entiendo yo, que es lo que usted quiere decirnos. Muy bien. Ahora la pregunta a alguien que le apoye ahí a Sergio. ¿Qué es la obligación? Porque a Sergio se nos adelantó y dice que hay obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer, ¿verdad? ¿Qué es la obligación para mí? Así pregúntenselo ustedes. Es una interrelación o un vínculo jurídico. Y sí, como usted decía, que también hay obligación de hacer como también de dejar de hacer, ¿verdad? Sí. A ver qué nos dice Guillermo. Hoy no licenciada, perdón. Buenas noches, licenciada. Hola, Guillermo. No se activó la cámara. Ahí está. Buenas noches, licenciada. La obligación para mí es el cumplimiento de lo adquirido o de lo pactado. Lo que... Bien. A ver qué nos dice Ronnie Estuardo. Gracias, licenciada. Buenas noches. Considero que la obligación dentro del negocio jurídico o dentro del contrato es la obligación de entregar la cosa que se está negociando y la obligación también de pagar por ella o darle intercambio entre las partes. En ese contexto quedan obligadas las dos partes en un documento. Aunado a lo que había dicho el compañero Sergio de la obligación de dar y recibir en un negocio como tal. Yo la definiría, es la obligación de las partes de entregar y de recibir lo que cada uno corresponde. Gracias. Muy bien, Darcy. A ver, ¿qué nos quería decir Melissa? Yo creo que había pedido la palabra, solo por el orden. Sí, gracias, Lida. Yo quería aportar que si hablamos de, bueno, estamos hablando de una obligación legal, ¿verdad? Podría definirla en criterio que es como esa necesidad o capacidad que tenemos los seres humanos de exigirnos para cumplir algo o de poder cumplir algo. Muy bien. A ver, pues que es coercitivo, Ronnie, ¿nos ¿no? quería decir algo? ¿Algo más? No, licenciada, no había bajado la mano, disculpe, gracias.
Ah, bueno, no se quede ahí con la mano, porque si no, se va a cansar. Que implica lo coercitivo, ¿verdad, licenciada? Exacto. Esa prestación a la que se obligan unos o más sujetos para satisfacer intereses comunes, nos dice Elizabeth, también tiene razón. Vayámonos al Código Civil y busquen por ahí su obligación. A ver quién nos la encuentra. Licenciada, un comentario, disculpen lo que se busca en el código. En la jerarquía normativa, el contrato es el de la nivel jerárquico de normas individualizadas. No es como una ley, pero sí es una obligación y una imposición entre las dos partes que conviven en o suscriben lo que es un contrato. Entendería que en este caso la obligación, si me voy en esa normativa, es el hacer o no hacer, como ha dicho Sergio, pero eso es como un comentario o aporte a lo que se está discutiendo en clase. Pero yo lo veo también como el negocio de esa obligación entre las partes en una jerarquía normativa, que es las leyes individualizadas o normas individualizadas. Gracias, Cam. Muy bien, si le capté la idea a Ronnie, él nos quiere decir que dentro de la jerarquía de las normas están regulados como una ley entre las partes los contratos. ¿Es así, Ronnie? Afirmativo, licenciada, por eso mismo se suscribe. Obviamente no lo emite un órgano estatal ni nada, sino que es la voluntad de las partes que están obligadas dentro del negocio jurídico. Pero se imagina lo que vale la voluntad de las partes, que crean ley, ¿verdad? Por supuesto, es una ley. ¿Entre quiénes? Entre los contratantes, ¿verdad? Entonces, es correcto, gracias. Efectivamente, entonces sí entendí el aprendizaje, Ronnie. Encontramos entonces que alguien que nos lea, sí, ya lo tienen por ahí. Melissa quería decir algo, Sergio, antes de Melissa. Sergio, ¿qué nos quería decir? Okay. Sergio, ¿no nos quería decir nada? Sí, yo lo que hice fue buscarlo en la RAE y dice que es un vínculo que sujeta a hacer o abstenerse de hacer algo establecido por precepto de ley, por voluntario otorgamiento o por derivación recta de ciertos actos. Muy bien, entonces nosotros ahora con el contrato estamos en la segunda posibilidad, ¿verdad? Que usted nos está indicando. ¿Por qué? Porque es ese vínculo jurídico que crean los contratantes a través de la manifestación libre de su voluntad. Eso es la obligación. Entonces, sí, Melissa. No, solo para leer que había encontrado también la obligación en el Código Civil. Bueno, por ahí la voy a preguntar. Sí, Antonio, ¿quería decir algo? No, decirlo primero las damas, si Melissa lo encontró, también yo encontré uno por ahí. Bueno, entonces solo antes de eso, Elizabeth, ¿nos quería decir algo? Sí, licenciada, respecto a lo mismo del Código Civil en las obligaciones del contrato. Bueno. Y si ustedes se van directamente ya al contrato, entonces ustedes no se van a ir solo al 1319, que por ahí lo han de tener, ¿verdad? Sino también el 1809 y 1825 del Código Civil. Todos esos artículos contienen normas que nos van a dar una luz más amplia de las obligaciones, ¿verdad? Entonces, la obligación obviamente va a ser ese vínculo jurídico del que ustedes han estado hablando, que nos da como resultado el cumplimiento, ¿verdad? De hacer determinadas conductas o de no hacer determinadas conductas. Alguien que nos lea el 1319, por favor. Artículo 1319 del título 2 del libro quinto del Código Civil. Toda obligación resultante de un acto o declaración de voluntad consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Ahí estamos definiendo de alguna manera el concepto de obligación, si se dan cuenta. Entonces ahí estamos frente a lo que es
la obligación, ¿verdad? Que es bien importante advertir qué es la obligación, porque es el resultado que me va a dar para su debido cumplimiento, porque ya nos dijo Ronnie, es una ley entre las partes el contrato, ¿verdad? Entonces el contenido del contrato, como es una ley entre los contratantes, pues los obliga a su cumplimiento, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que es esa consecuencia de la manifestación de voluntad. Entonces, ¿qué nace de la manifestación de voluntad de los contratantes? Pues las obligaciones, ¿verdad? ¿Qué nace de esa contratación? El vínculo jurídico, ¿verdad? Que es la obligación para que se realicen o no las conductas establecidas en ese contenido contractual, ¿verdad? Entonces, sí, Elizabeth. Licenciada, entonces sí tiene relación el 1519 también con eso, ¿verdad? 1519. ¿Qué establece el 1519? Dice que desde que se perfecciona un contrato obliga a los contratantes al cumplimiento de lo convenido, siempre que estuviere dentro de las disposiciones legales relativas al negocio celebrado, y debe ejecutarse de buena fe y según la común intención de las partes. ¿A qué se refiere esa norma? Se refiere a que se debe de cumplir con la forma de los contratos, ¿verdad? Porque si se cumple con los requisitos que la ley establece para los contratos, entonces nace la obligación de debido cumplimiento, ¿verdad? Para realizar determinadas conductas, que es lo que establece el 1519, ¿verdad? En relación al 1517, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Ahí estamos en obligaciones. ¿Pero por qué en obligaciones? Porque vamos a ver contratos. Y de los contratos que nace ese vínculo jurídico de debido cumplimiento que es la obligación, ¿verdad? De acuerdo al 1319, ¿verdad? Si hay dudas, inquietudes, preguntas, comentarios, con mucho gusto se les resuelve. Bueno, como no hay, porque ya tienen hambre a lo mejor, entonces nos vamos a estar quedando aquí, ¿verdad? Nos quedamos hasta aquí por hoy y estamos el próximo día en lo que es la continuidad. Gracias, licenciada. Muy buenas noches. Licenciada, buenas noches. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Así es, Melissa, qué gusto saludarles. Melissa, no se me vaya a ir. Buenas noches, licenciada. Feliz noche para todos, que tengan un buen descanso. Buenas noches, licenciada. Gracias. De la jornada de trabajo. Buenas noches, licenciada. Qué gusto saludarles, que tengan buena noche. Igualmente, licenciada, hasta luego. Ay, mire.